Muy bien, ya estamos casi todos presentes. Ya veo quién está pasando lista. Muy bien. Entonces, pues vamos a continuar con esto que estamos diciendo. Bien, vamos ahora entonces a hablar de, dice, servicios adicionales, es decir, lo que va más allá de, ¿no? Lo que va más allá de este hecho de estar previendo la salud. Entonces, el primer punto nos dice ahí programas informativos. El objetivo de un programa informativo, como su nombre lo está señalando, pues es dar a conocer a los empleados qué es lo que pueden hacer para mejorar, pues, por ejemplo, sus hábitos de vida. Ya en este caso, no solamente tiene que ver con lo que ellos hacen en la fábrica o con lo que ellos hacen en la empresa, porque no necesariamente son fábricas, pero no solamente lo que hacen en el centro de trabajo, sino también inclusive con sus hábitos de vida comunes, lo que hacen en sus familias, los que hacen en otros lugares, ¿no? O los que practican, por ejemplo, algún deporte, todo eso. Entonces, explicar todo lo que está relacionado con seguridad e higiene. Eh, a lo mejor yo le explico que en la empresa no puede juntar esta y aquella sustancia porque corre el riesgo de que se dé una explicación o al menos la liberación de gases tóxicos. Y entonces, pues también explicarle que obviamente si eso no se debe de hacer en la empresa, pues en la casa tampoco, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí pues darle una capacitación de qué tipo de sustancias domésticas no deben de mezclarse. Digo, por poner un ejemplo, por eso decía yo que estos programas informativos no solamente son con relación a la empresa, sino a la vida cotidiana. Eh, yo me acuerdo que en ya tiene muchísimo tiempo, de hecho nada más como 2 o 3 semanas, no fue mucho tiempo, eh, entré a una fábrica, no una fábrica, era una empresa que se les llaman de outsourcing, eso lo vamos a ver en sueldos y salarios. Una empresa que se dedica a contratar personal y que luego va a las empresas grandes y les dice, ¿necesitas gente de limpieza? Yo tengo, ¿no? O necesitas estibadores, yo tengo. Eso es un outsourcing, alguien que pues subcontrata los servicios de algún empleado y, y que funciona porque finalmente a estos pobres empleados se les paga menos. Bueno, ahorita no vamos a ahondar mucho en esto. Bueno, yo nada más trabajé como 3 semanas hace muchísimo tiempo, pero eh, precisamente trabajé en recursos humanos. Entonces, en la parte de capacitación, para ser más específico, y me acuerdo que mi jefa les estaba enseñando a los nuevos empleados cómo se debe de limpiar, aunque ustedes no lo crean. La manera de trapear es una muy específica, sobre todo para cuando las zonas a trapear son grandes, porque pues a lo mejor si nosotros hemos trapeado en nuestra casa y luego vamos a pedir trabajo de limpieza en una empresa grande, no crean que tienen que trapear como en su casa, ¿eh? Es bien diferente. Cómo se utiliza el mo, que es no sé si conozcan, los mo son pues esas como escombas de trapo que sirven para trapear. Entonces también la utilización del mo tiene ciertas características. Bueno, de lo que yo recuerdo es cómo la jefa de capacitación les estaba enseñando a los nuevos empleados a levantar objetos pesados. Ergonómicamente tiene su chiste, ¿no? Bueno, ¿por qué lo estoy diciendo ahorita? Porque obviamente que si a ti te están enseñando eh, cómo debes de levantar peso en tu trabajo, pues esto también lo tienes que extender a tu casa. O sea, no puedes llegar a tu casa y agarrar el garrafón nada más así como así. Luego por eso, ay, me lastimé. Bueno, pues sí, porque hay formas, ¿no? De levantar pesos.
Bueno, el otro punto que nos manejan aquí es, dice ahí, programas de colaboración con entidades locales, bueno, de todo tipo, ¿no? Generar convenios, o sea, buscar a lo mejor pláticas de algunas otras empresas que vengan y le den pláticas a mis empleados. A eso se refiere colaboraciones, ¿no? Que pueden ser con sectores privados o públicos. Aquí dice entidades locales, por ejemplo, creo que esto ya les había comentado, ¿no? Ahí en CETEC nos han dado varias pláticas precisamente sobre seguridad e higiene y entonces llega no me acuerdo cómo se llama esta empresa, Seguridad Civil, que es del gobierno, se me fue su nombre, es algo de civil, pero que precisamente el objetivo es capacitar a las empresas para que éstas a su vez capaciten a sus empleados y disminuya la posibilidad de accidentes. Entonces, ahí nuestra empresa, CETEC, pues ha estado en colaboración con Protección Civil, ya me acordé, se llama Protección Civil. Entonces, con Protección Civil para que nos capaciten, ¿no? ¿Cómo? Pues, bueno, aquí dice servicios de pláticas, pero no solamente de pláticas, también son cursos de capacitación. Por ejemplo, cuando nos enseñaron cómo se debe de utilizar un extinguidor. O sea, hay una forma en particular de utilizar, es más, de cargar el extinguidor, porque no nada más es alzarlo ya, o sea, hay una forma específica de cargar el extinguidor, cómo le botamos los sellos de seguridad, hay varios tipos de extinguidores, entonces eh, a eso nos fueron a dar esa capacitación, que insisto, no solamente era una plática, porque nos enseñaron a hacerlo, ¿no? Allí como escuela debemos de tener extinguidores, entonces pues ya, ahí ya, ubicar dónde están, o sea, siempre, no nada más es poner los extinguidores en el lugar que a mí se me ocurra, ¿no? Donde se vean bonitos o donde me quede espacio o donde no se vean, ¿no? Hay zonas estratégicas para, para colocar los extinguidores, ¿no? Ok, dentro, es que se regresa. Bueno, y entonces, a ver, ahorita hasta aquí nos quedamos con todo esto que tiene que ver con los riesgos de salud en la empresa, todo lo que tiene que ver con higiene en el trabajo. Si se dan cuenta, pues esto definitivamente es una colaboración de tanto las autoridades de la misma empresa como las instituciones gubernamentales que están encargadas de brindar esta capacitación, de brindar este tipo de servicios. Entonces, ahora vamos a nuestro siguiente tema que nos dice aquí relaciones laborales, ¿no? Ya cerramos aquí este punto. Que bueno, sí me dio tiempo, sí quería que lo tomáramos en consideración porque ya la próxima semana, acuérdense que son exámenes. Entonces, ya la próxima semana Maestra, podemos mande. ¿va a dar la guía? Pues ya están en la... ahorita hablamos de las guías. Sí, las guías están en la plataforma, les mandé el mensaje. Obviamente lo de hoy, ¿no? Pero lo de las semanas pasadas sí, les mandé mensaje por el WhatsApp. Ahorita, de todas maneras, ahorita sí es un punto que quería que revisáramos antes de que terminemos el día de hoy. Ok, vamos a poner como título, por favor, relaciones laborales. Y nuestro primer subtema de relaciones laborales
es lo que tiene que ver con tipos de trabajos. Perdón, tipos de contratos. Entonces, obviamente, ya que seleccionamos al trabajador, pues viene la cuestión de que se debe de firmar un contrato para que ahora sí, ya en forma, se dé el inicio de las relaciones laborales, ¿no? Que es una relación laboral, pues precisamente la relación entre el empleado y la empresa, entre el empleado y la organización. Esto, de acuerdo a la ley en nuestro país y prácticamente en cualquier país, se debe de establecer, nos dice aquí, de dos formas. Bueno, la primera, por el trato humano, pues es inherente al ser humano, pero la otra, ahí está, es imprescindible. Debe de ser un contrato formal y escrito, en donde se establezca qué cargo va a ocupar el empleado, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su jornada, cuántas horas va a trabajar, a eso me refiero, qué días va a trabajar, obviamente cuánto se le va a pagar, ya lo hablamos en sueldos y salarios, si va a tener un sueldo o si va a tener un salario. En este contrato se incluyen los datos de la empresa, como su razón social, su nombre legal, quién es el representante legal, etcétera. Y, lógicamente, también los datos del contratado, ¿no? Del nuevo empleado. Eso es bien importante, o sea, que nosotros sepamos a quién estamos contratando. Entonces, necesitamos pues toda su documentación, sobre todo si pretendemos que sea un empleado que esté con nosotros mucho tiempo. Es un respaldo para la empresa. Siempre se le va a dar un contrato escrito donde se especifique todo esto, y al mismo tiempo se le va a pedir su documentación para su identificación. Por supuesto, su acta de nacimiento, su CURP, su INE, comprobante de domicilio. Y esto, chicos, varones, se los voy a comentar, la cartilla liberada, ¿sí? Muchos de ustedes ahorita están en edad de hacer este trámite. Si ustedes no hacen este trámite, chicos, van a tener muchos problemas en el futuro. Al varón siempre se le pide la cartilla liberada. Obviamente, si ahorita ustedes apenas están en ese proceso y quisieran ir a solicitar trabajo, pues se les va a solicitar la propia cartilla, pero en algún momento se les va a solicitar la cartilla liberada. Y si ustedes no quieren ser empleados, si ustedes no quieren ser más bien obreros, y quieren ser profesionistas, el día de mañana que terminen su licenciatura o su ingeniería, ¿qué creen? Que les van a pedir su cartilla. Y si no entregan su cartilla, no tienen su título. ¿Sí? De ahí la importancia que no dejen pasar este trámite. Ahorita es el momento. Acuérdense que hay anticipados o remisos. Y en muchos lugares, ahí sí yo, en todos los lugares que trabajé en recursos humanos, una cosa que sí me hacían hincapié los jefes es pedir la documentación completa. Si no podía entregar, inclusive en muchos lugares, si tiene que coincidir el comprobante de domicilio con la credencial de lector, por ejemplo. En muchos lugares decían, bueno, no hay problema, no importa que el comprobante de domicilio tenga una dirección diferente a la credencial del lector, no hay bronca. En muchos trabajos, sobre todo donde se maneja dinero, sí tiene que haber esa coincidencia. El comprobante de domicilio debe ser la misma dirección que el INE.
Pero lo que también definitivamente me decían, y hubo muchas ocasiones en que no contratamos a varones, fue cuando no tenían ni siquiera la precartilla. En algunos casos, dependiendo la edad, si tenían la precartilla se le contrataba. Pero si no tenía, si ya tenían, por ejemplo, 30 años, 25 años, y solamente tenían la precartilla, no se les contrataba. Y si no tenían ni siquiera la precartilla, pues bueno, ya ahí, ya ni perdíamos el tiempo, la verdad, sinceramente. Entonces, pues obviamente si ustedes se dedican al trabajo informal, si ustedes se dedican a sus propios negocios, si ustedes se dedican a vender en la calle, pues igual y no la necesitan. Pero si ustedes aspiran a tener un trabajo con todas las prestaciones e inclusive el día de mañana tener estudios superiores, pues créanme que sí la van a necesitar. ¿eh? Bueno, entonces después de este breviario cultural, vamos a pasar al siguiente tipo de contrato, al que le vamos a llamar contrato psicológico, y esto es porque pues hay que empezar a generar en el nuevo empleado un sentido de pertenencia, ¿no? Que el empleado se sienta que empieza a pertenecer a la empresa, porque ese sentido de pertenencia es precisamente el que va a generar la lealtad, el que va a generar la productividad del empleado. Hay muchas estrategias, esto lo vamos a ver más adelante. La motivación también, ese contrato psicológico genera motivación en el empleado. Como es un contrato psicológico, pues es subjetivo, es decir, lo que decía yo hace ratito, ¿no? El sentido de pertenencia. Yo puedo haber firmado un contrato formal, como lo tengo aquí, haber puesto mi firma, mi huella digital y decir sí, no hay bronca, pero si yo no me siento parte de la empresa, pues no voy a dar el plus, no voy a rendir. Entonces, por eso tiene que haber esta situación, ¿no? Ok, seguimos. Vamos a ir haciendo este esquema, por favor. Bueno, nos dice el texto que una parte importante de recursos humanos también es aquello que tiene que ver con la planeación de personal. Y planeación de personal, bueno, pues tiene que ver con identificar qué personas, cuántas personas, por cuánto tiempo vamos a necesitar. Yo les decía la vez pasada en administración de sueldos y salarios que hay contrataciones por temporada, ¿no? Por ejemplo, les decía, una librería, una papelería que se está preparando para lo que se conoce como regreso a clases, pues va a contratar, bueno, ya saben ellos de antemano que van a ser los meses en que más van a trabajar de todo el año, y por eso van a contratar a más personal. Normalmente suelen ser jóvenes vendedores. Entonces, allí es precisamente en donde yo ya estoy planeando que, por decir algo, junio, julio y agosto necesito tantos empleados. Pero pues ya a partir de septiembre realmente no. En septiembre la mayoría de las personas ya tienen todo lo que necesitan sus hijos para el regreso a clases. Entonces ya septiembre, pues ya prácticamente se regresa, septiembre y octubre, se regresa a las ventas normales, al trajineo normal. Entonces allí es donde termina el contrato de estas personas eventuales. Yo sé que estoy, por ejemplo, una firma de ingenieros civiles que fueron contratados para realizar, no sé, una autopista, vamos a decir así. Bueno, sé que hay tramos
que son más pesados, sé que hay tramos en donde se va a necesitar mucha más actividad, y entonces planeo que cuando se esté realizando ese tramo, pues tenga yo más obreros, más empleados en términos generales, ¿no? Si yo no me prevengo, por ejemplo, imagínense que soy una empresa, soy una tienda de ropa, y me llega diciembre, me llega noviembre y diciembre, y yo tengo el mismo personal que tenía, por ejemplo, en agosto, o por ejemplo, en mayo, pues seguramente no voy a poder atender adecuadamente a mis clientes en Navidad. Y sabemos que es muy común que en Navidad la gente compre mucha ropa, o al menos más ropa de lo cotidiano. Entonces, si yo no me prevengo, si yo no hago esta planeación de personal, pues me voy a ver mal en ese periodo, ¿no? Los clientes van a llegar, me van a solicitar esta, aquella ropa, etcétera, y yo los voy a hacer tardar mucho, y pues a lo mejor ya no regresan. Ahí estoy perdiendo clientes. De ahí, por ejemplo, la importancia de planear el personal. Como ustedes ven aquí en el esquema, nos dice que nosotros podemos tener fuentes externas, ya sabemos que es por fuera, y fuentes internas dentro de la misma empresa. Vamos a ver qué significa cada una de estas. Por ejemplo, la planeación externa, me asustaron. La planeación externa dice que tiene varios puntos, ¿no? Por ejemplo, propósito en la economía nacional, sirve como marco de referencia general. ¿Cuál es mi papel como empresa dentro de la economía del país? Si es obviamente una importancia grande, si yo tengo un papel importante, pues esto también implica que necesito muchos empleados. Hace ratito les hablaba, por ejemplo, de la Jumex, de la Corona, que son empresas muy grandes. A lo mejor soy una empresa mediana, entonces, pues obviamente el pronóstico pues sea más moderado o inclusive más bajo, ¿no? Aquí esto de planes educativos nacionales y regionales se refiere a otra cosa. Se refiere a considerar qué tipos de empleados seguramente podré encontrar considerando el tipo de profesionistas que mi país está generando. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que a lo mejor no viene mucho al caso, pero sí nos puede ayudar a visualizar un poquito. Seguramente ustedes recuerdan de sus clases de historia en la secundaria que se llevó a cabo en nuestro país algo que se conoció como la nacionalización del petróleo. Ya se me olvidó el año, pero fue más o menos por allá de 1936 o 38, más o menos por esa época, porque el presidente en turno era Lázaro Cárdenas. Él fue el que diseñó esta estrategia de nacionalizar el petróleo porque antes de eso, desde la época del porfiriato, el petróleo Porfirio Díaz se lo había concesionado a grandes empresas norteamericanas, holandesas, inglesas. Viene la revolución, no se puede hacer nada y el petróleo de nuestro país sigue en manos de esas empresas. Hasta que finalmente, pues como decía ya en el 38, en el 36, no recuerdo, pues se lleva a cabo esta nacionalización.
Todos los que manejaban esas máquinas en las plataformas petroleras eran ingenieros extranjeros, obviamente. Si la empresa era una petrolera norteamericana, pues obviamente que los ingenieros eran norteamericanos, y si la empresa pues era inglesa, pues obviamente los ingenieros eran ingleses. Okay. Entonces, cuando se lleva a cabo la nacionalización, estas empresas, como manera de revancha, como manera de venganza, pues se salen, porque una nacionalización es que debes de vender a fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban utilizando el petróleo que es del país, que es de la nación. Al menos así lo decía la Constitución de 1917. Entonces, la nacionalización fue una venta obligada de estas empresas. Entonces, como un poquito como su venganza fue decir, bueno, pues está bien, ya nos compraron a fuerza las industrias petroleras, pues ya nos vamos, pero nos vamos con todos nuestros ingenieros a ver quién maneja estas, pues todas esas máquinas, ¿no? Y bueno, pues resulta que los obreros que estaban, pues se fajaron los pantalones y hicieron lo que tenían que hacer, lo que habían aprendido, y afortunadamente pues se pudo continuar procesando el petróleo sin la ayuda de los ingenieros extranjeros, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que se relaciona con esto? Porque a partir de ese momento se ve la necesidad de generar nuestros propios ingenieros petroleros. Y la recién nacida en ese momento IPN, Instituto Politécnico Nacional, pues empieza a generar carreras que tienen que ver todo con lo que es la petrolización. Muchas carreras en el IPN, muchas tienen que ver con esto, con el petróleo. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque aquí hubo una planeación de personal nacional, aquí prácticamente es nacional, porque se entendió la importancia de generar nuestros propios ingenieros en todos estos menesteres, ¿no? Y bueno, pues es así que el IPN es prácticamente el proveedor de profesionistas en la industria petrolera, ¿no? Bueno, ok. Entonces, más o menos a esto nos referimos. Identificar qué es lo que necesita mi empresa y entonces buscar en dónde puedo tener yo ese tipo de empleados, ¿no? Ok, avancemos. Tenemos las fuentes internas. Nos dice aquí que las fuentes internas se van a dar considerando dos puntos importantes, bueno, tres, pero aquí nada más anoté dos. El primero es objetivos de la organización, como vemos aquí. Identificar hacia dónde va mi empresa, qué tanto va a crecer o posiblemente va a decrecer. Si nos situamos hace exactamente un año, es decir, en junio del 2020, pues pensemos que llevábamos prácticamente 2 meses de cuarentena y que no se veía como para cuándo iba a terminar esto. Es más, ya llegamos a los 16 meses, ¿qué? 14, 15, 16, ¿no? 12, 13, 14 meses de cuarentena y seguimos en las mismas. Entonces, muchas empresas, saben ustedes, que tuvieron que hacer recorte de personal. Recorte de personal es hacer un análisis y decir, híjoles, tengo 2 cajeras, pues ahora voy a ver cuál es la cajera más apta y le voy a decir que, por poner una cantidad, ¿no? Si gana 2,000 pesos a la quincena trabajando 8 horas, bueno, no, normalmente son unas 6 horas, ¿no? Ok, si gana 2,000 pesos trabajando 6 horas, ahora le voy a decir a la más apta, piénsenlo, ¿no? Tengo 2 cajeras. Una que es muy apta y una que, pues, ay, más o menos, ¿no? Entre azul y buenas noches. Entonces, a la más apta, que es la que más me interesa,
Le voy a decir, bueno, pues tú estabas trabajando 6 horas y estabas ganando 2,000 pesos a la quincena. No puedo seguir sosteniendo los 2 puestos de cajera, entonces voy a tener que prescindir de una cajera, pero la cajera que se quede va a tener que trabajar 10 horas, ¿sí? Va a estar trabajando 4 horas más, pero por esas 4 horas más, yo te voy a dar, no sé, por ejemplo, 1,500, ¿no? Y entonces dice, wow, trabajo 6 horas por 2,000 pesos y ahora voy a trabajar 4 horas más y me van a dar 1,500, o sea, sí me conviene, porque obviamente bueno, la mitad de la jornada son 3 horas y la mitad del sueldo son 1,000. Pues le están dando lo mismo ahora que lo estoy pensando, pero a veces cuando yo pienso, estoy ganando 2,000 pesos, pero ahora voy a ganar 3,500, digo, wow, es una muy buena cantidad, sí acepto, ¿no? Y entonces a la cajera que no es muy apta, no siempre, ¿eh? No siempre es la persona que es menos apta, a veces sí se tiene que hacer hasta por un volado. Cuando las dos personas son muy, muy, muy buenas, cuando las dos personas tienen experiencia, cuando las dos personas valen la pena, pues casi, casi se tiene que hacer por volado, ¿no? Pero si la empresa ya no puede seguir manteniendo el ritmo, pues entonces dice, bueno, es que ahora ya nada más me quedo con una persona, antes tenía 2, pero ahora ya nada más puedo quedarme con una, pues ni modo. Prescindimos de una persona, aunque sea muy buena. O puede ser el caso opuesto. Puede ser que yo estoy creciendo, estoy teniendo un buen nivel de ventas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que estoy teniendo un buen nivel de inscritos. Antes yo tenía 500 inscritos, pero ahora pues ya estoy llegando a 700 inscritos. Y ahora tengo 900 inscritos. Entonces, como tengo casi el doble de alumnos, esto implica que necesito una persona más, ¿no? Entonces, ahí ya de acuerdo a los objetivos de la organización, entonces yo identifico si necesito más empleados o si necesito menos empleados. Y bueno, tenemos aquí los propósitos tecnológicos de la organización. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que una vez le pasó a una persona que conocía. Esta persona era dueño de una tortillería y esa tortillería era muy grande. Bueno, no era, no, más bien como, ¿cómo se les llama? Molinos, porque molían el maíz, pero de ahí, y así, para hacer masa, y esa masa la repartían, y tenían su máquina tortilladora, y les iba muy bien, la verdad es que les iba muy, 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 muy bien. Y la gente, porque además las tortillas eran de muy buena calidad, entonces la gente se juntaba y constantemente tenían siempre filas muy, muy largas de personas que iban a comprarles las tortillas. Entonces la dueña decidió comprar otra tortilladora. Y obviamente, al comprar otra tortilladora, pues necesitó una nueva empleada. Ahí es un ejemplo muy sencillito, bueno, que a mí me tocó ver de alguna manera, de esto que estamos diciendo aquí, pronósticos tecnológicos. Bueno, una tortilladora no tanto como una tecnología, pero sí es una nueva maquinaria que necesita obviamente más gente. Piensen ustedes en las personas que tienen taxis, ¿no? Si yo tengo un taxi pues, y lo doy a trabajar, pues tengo un chofer. Y si después de un tiempo me va tan bien que puedo contratar, bueno, más bien comprar otro taxi, pues necesito otro taxista. Ahí también los pronósticos de crecimiento, a esto se refiere, ¿no? Pronósticos de crecimiento. Y creo que nada más. Sí, este tema ahorita lo vemos porque ya nada más nos quedan 4 minutos. Entonces les voy a pedir que se vuelvan a conectar y es importante porque quiero que veamos
cómo van sus calificaciones, chicos. Les faltan muchas guías. Acuérdense que tenemos 4 materias o 5. 1, 2, 3, 4. 4 materias y casi nadie me ha entregado guías. Pero bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces, vuélvanse a conectar, por favor.